Muy buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más a un nuevo programa del Catalejo. Semana clave para el futuro de nuestro país. Ya saben ustedes, se ha celebrado la sesión de investidura del candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que precisamente hoy viernes ha jurado su cargo ya ante el rey. Previsiblemente y según las últimas informaciones, el próximo domingo podríamos conocer el nombre de sus ministros y entre el lunes y el martes realizarse el traspaso de carteras. Todo esto está por ver y lo comentaremos hoy aquí en el Catalejo, pero además también el registro de la ley de amnistía y las concentraciones de más de 1 millón de personas el pasado domingo contra la amnistía en todas las capitales de provincia de nuestro país. Todo eso aquí en el Catalejo, como les decimos, también a través de Twitter, a través del hashtag El Catalejo, pueden comentar y debatir el programa de esta noche y los temas que vamos a ir tratando con los contertulios. Pero antes vamos a comenzar, como siempre, haciendo un repaso por las cabeceras de la semana. Vamos a comenzar con el lunes, ahí lo tienen, ABC, haciendo referencia a esas concentraciones del anterior domingo. No a la amnistía, titulaba, más de 1 millón de personas salen a la calle, las capitales de toda España, para protestar contra las cesiones a los independentistas. Y El País, Feijóo reclama elecciones con una protesta masiva en las calles. Cientos de miles de personas se movilizan contra la amnistía en las 52 capitales. El líder del PP: no nos callaremos hasta que todos podamos votar otra vez. Las bases de Junts avalan con el 86% de los votos a favor el acuerdo con el PSOE. El martes, La Razón, la amnistía sanchista borra 11 años del proceso independentista. La proposición de ley del PSOE obliga a dejar sin efecto la orden de detención para Puigdemont y una posible euroorden. La impunidad afecta al expresidente catalán, Junqueras y otros líderes, así como las causas de los CDR y Tsunami. La mayoría absoluta de PP permitirá dilatarla en el Senado hasta mediados de marzo. El País, Sánchez alumbra la amnistía. 309 independentistas y 73 policías se verán beneficiados de la norma. El preámbulo defiende la Constitución y todas las aspiraciones dentro de la ley. No hay referencia en el texto al lawfare que está en el pacto con Junts. El PP se moviliza ante la UE para tratar de frustrar la medida de gracia. El miércoles, ABC. A la calle por el ataque del PSOE a la división de poderes. Magistrados y fiscales lamentan que los políticos controlan las resoluciones judiciales que se han dictado. Junts insiste en que el pacto con los socialistas llevan implícito perseguir a los jueces que actuaron contra los golpistas. Del 1 de octubre y más abajo en el editorial, el titular es: el PP convocará en el Senado a los expertos legales contra la amnistía ignorados por Moncloa. El País. Sánchez afronta la investidura en un ambiente de alta tensión. El candidato defenderá sus pactos y la amnistía y ofrecerá estabilidad política. Unos 1.600 policías blindan el Congreso ante el temor a protestas. Vox se querella contra el presidente y pide al Supremo que pare el debate. Y en la columna de la derecha se puede leer: el Partido Popular reforma el reglamento del Senado para ralentizar la amnistía. El jueves, tras la primera sesión de investidura de Pedro Sánchez, Sánchez agrava la fractura entre españoles para tapar la amnistía. Se erige en muro de la democracia contra los votantes de la derecha, a la que califica de retrógrada, xenófoba, machista y homófoba, mientras promete medidas sociales y económicas para las que necesitará pactar con las autonomías, es la editorial. Más abajo, RC acusa al Poder Judicial de sumisión al PP para su guerra. Y El País. Sánchez defiende la amnistía para un gobierno que frene a los ultras. Asegura que el perdón fortalece a España tras el desastre que dejó el Partido Popular. Anuncia medidas sociales como el transporte gratis a jóvenes y jubilados. Feijóo lo acusa de fraude y corrupción, pero admite que su mayoría es legítima. Vox amenaza al PP con romper si no frena la ley de amnistía en el Senado. Más abajo se recogen declaraciones de los portavoces y líderes de otros partidos. Feijóo: Sánchez se humilla a sí mismo y al PSOE. Abascal compara al presidente con Hitler por su golpe de Estado. Díaz presiona al PSOE sobre fiscalidad y vivienda. Y Junts reprocha a Sánchez falta de valentía. No tiente a la suerte. El País. Este viernes,
Mayoría absoluta para Sánchez. El líder socialista ensancha sus apoyos en su tercera elección. Apuesta por interpretar la Constitución con arreglo al tiempo vigente. El presidente promete hoy ante el rey y formará gobierno en breve. Feijóo felicita al ganador, pero le dice: esto es una equivocación. El Congreso nombra al presidente por 179 votos a favor y 171 en contra. ABC, Sánchez logra la investidura, pero no la legislatura. El PSOE celebra la incorporación de Puigdemont al gobierno Frankenstein, pero con la advertencia de sus socios independentistas de que tendrá que pagar su apoyo ley a ley. Y más abajo, ABC destaca: la Eurocámara examinará el Estado de Derecho en España. Estas son las portadas de los principales periódicos de nuestro país durante esta semana clave, como decíamos, para el futuro de los próximos 4 años en España. Es hora de dar la bienvenida a los contertulios que participan hoy en el debate. Vamos adelante, señores. Por el Partido Popular, a mi izquierda, me acompaña Sol Cruz Guzmán, diputada nacional. Muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar otra vez aquí. Encantada de recibirte de nuevo. Manolo Lai, a mi derecha, fiel seguidor de este programa. Muy buenas noches, de Sumar, coordinador de Izquierda Unida en Sevilla, que por cierto hablaremos también de esa decisión de Alberto Garzón. Alberto, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y José María Villalobos, vicesecretario general del Partido Socialista en Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Bueno, pues señores, como les decía, tenemos por delante muchos temas que tratar. Si no me equivoco, José María, Sol Cruz es la única de esta mesa que ha estado presente en esa sesión de investidura del Partido Socialista, del candidato socialista Pedro Sánchez. Vamos a comenzar, si les parece, con la valoración de Sol sobre estas 2 jornadas de sesión de investidura. Pues sí, la verdad es que ayer yo personalmente llegaba de Madrid muy triste, ¿no? Hemos vivido una sesión de investidura donde se ha puesto de manifiesto que bueno, el ataque a la democracia, la ruptura, la enfrentación, la vuelta a las 2 Españas que teníamos totalmente superado, ¿no? Una investidura que ha sido más una moción de censura contra los partidos que ganaron las elecciones, contra el Partido Popular, que una propuesta de gobierno. En definitiva, un ataque a la separación de poderes, un ataque a nuestra democracia, un ataque al Estado de Derecho que se consumó ayer, para mí, en el día más triste que he vivido yo en el Congreso de los Diputados. Un Congreso que, por cierto, se ha blindado, ya lo hemos escuchado, con más de 1.600 policías, una equiparación a un equipo de fútbol de alto riesgo, bueno, frente a todo lo que estaba sucediendo en las últimas semanas frente a las sedes del PSOE. José María. Bueno, yo creo que ayer triunfó la democracia, precisamente, ¿no? Esas son las 2 visiones que nos separan muchas cosas del Partido Popular, ¿no? Y ayer precisamente que triunfó la democracia. Ayer se completó el mandato popular que los españoles, a través de las urnas, le dieron a los diputados y diputadas electos, ¿no? Al final, las elecciones, los ciudadanos eligieron a 350 hombres y mujeres que, bueno, tenían una principal o una primera misión, ¿no? Que es elegir al presidente o al presidente del gobierno. Y ayer se cumplió ese mandato. Por lo tanto, yo creo que ayer es todo lo contrario. Triunfó la democracia y se vio que, bueno, que nuestra democracia y nuestra Constitución es mucho más fuerte que los que algunos nos quieren hacer ver. Esa es la realidad. El problema que tiene el Partido Popular es que todavía no ha digerido los resultados del 23 de julio. Entonces ahora, bueno, pues yo lo entiendo, entiendo la frustración, entiendo que uno tiene que poner argumentos encima de la mesa, pero bueno, creo que también hay que hacerlo con cierta mesura. Ayer no pasó nada malo en este país, al revés, lo que pasó fue, bueno, el problema que tiene el Partido Popular es que se ha abrazado a un partido que es incompatible con el resto de fuerzas políticas demócratas de este país, y ese es el problema que tiene. Y esa incompatibilidad de sus socios hace que cada vez se encuentre más solo y que sea imposible que pueda llegar a acuerdos hasta con partidos que ideológicamente, desde el punto de vista social, económico, etcétera, puedan estar hasta más próximos a ellos que a otros partidos de izquierda. Pero el haberse buscado ese socio lo hace incompatible con el resto. Y al final, ayer, lo que el Parlamento dijo claramente fue:
no a la ultraderecha. Y el problema que tiene el Partido Popular es que va de la mano de la ultraderecha. Esa es la realidad, y yo creo que es así de simple, y todo el mundo lo sabe. Ahora vendrán las hipérboles, como le gusta decir al portavoz del Partido Popular, y como ya dije el viernes pasado, vendrán las hipérboles, las exageraciones, las previsiones apocalípticas, pero la realidad es que España es más fuerte que nunca. España es un país plenamente democrático y que va cumpliendo los ciclos que se van iniciando con cada elección, con naturalidad y con normalidad. Manolo. Ayer, además de la investidura, sucedió otro evento importante, que fue el tema de los Grammys, ¿no? La entrega de los premios. Y creo que cuando salió Rosalía, catalana, cantando flamenco por Utrera, ¿no? Precisamente. Creo que eso se parece mucho más a España de lo que se vio en el Congreso, que también se parece a España, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que esa imagen, ¿no?, de una cantante catalana tan vinculada al sur forma parte de la pluralidad de la que somos parte también el resto de españoles y españolas, ¿no? En el Congreso, pues lo que sucedió es lo que ha sucedido en otras ocasiones: investidura, votos y gobierno. Y eso es lo que nos tiene que hacer mirar al frente, cada cual desde su perspectiva, confrontando propuestas, confrontando ideas, confrontando programas y confrontando todo lo que sea necesario, siempre dentro del diálogo como herramienta fundamental. Y evidentemente ahí no vamos a coincidir con el Partido Popular. Yo casi prefiero ya ni hablar de Vox, porque ahí sí que tenemos un problema en esta democracia, y a lo mejor ese es el problema que tenemos que resolver entre todas y todos, también el Partido Popular y también nosotros y nosotras, ¿no? Por tanto, creo que lo que debería suceder hasta a partir de ahora, pues es lo que sucede en cualquier país democrático de Europa, donde se confrontan ideas, se confrontan proyectos y, bueno, cada cual luego que opine como considere mejor, ¿no? Y creo que, viendo los análisis de prensa, creo que ya se han agotado casi los adjetivos. Y espero que a partir de ahora pues se hable bueno, pues de lo que realmente va a hacer el gobierno y del modelo social, modelo territorial, que va a ser, digamos, la constante de la próxima legislatura. Sol. Hombre, yo por alusiones, ¿no? Yo había hecho una entrada suave y más de sentimiento que de pensamiento, ¿no? Pero que digamos que la democracia hoy está más fuerte que hace 3 meses, no, eso no es verdad. Se ha hecho una investidura con unos socios que yo entiendo que tenéis que decir que se puede pactar con todo el mundo, pero vamos, blanquear a Bildu, pactar con los nacionalistas, unir fuerzas totalmente opuestas entre ellas, Esquerra y Junts o el PNV y Bildu dentro de un mismo gobierno, yo no creo que eso sea positivo ni solvente para nuestro país, ¿no? Y luego yo creo que el Partido Socialista tiene que escuchar a España, ¿no? Y tiene que escuchar a la sociedad y tiene que escuchar a esos miles de centenas de españoles que salieron a la calle a decir que no estaban de acuerdo con la amnistía. Una amnistía que ya está registrada, porque la última vez que estuvimos aquí debatiendo decíamos que, bueno, que a ver qué documento sería ese. Una ley de amnistía que ha entrado un texto para mí totalmente que ataca a nuestro sistema de Estado, a nuestro Estado de Derecho y a nuestra democracia, la ataca, y que ha sido el pago que ha tenido que hacer Sánchez, el primer pago de muchos que vendrán después para conseguir esa investidura. Y luego que se hablen de socios, de verdad, los que dan la mano a Bildu para conseguir este sillón en Moncloa, hombre, yo creo que los que nos están viendo en casa tienen la misma sensación que yo y la misma frustración que yo. Los que estamos frustrados somos los españoles ante este ataque a nuestra democracia. ¿Cómo se puede decir que la democracia está más fuerte ayer que hoy? De verdad. O sea, escuchar a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a las agrupadas sociales, o sea, a todos los que han levantado la voz para decir amnistía, no. Y viniendo en el coche, que me siento aquí a tomar unas notas, ayer se hablaba mucho de progresistas contra fascistas. Por supuesto, fascistas éramos todos los de la bancada y progresistas era la otra. Pues yo creo que se la da la vuelta, porque si leemos la definición de fascista, es una ideología, es un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario. Creo que es el carácter de Sánchez. Antidemocrático, lo que pasó ayer en el Congreso. Ultranacionalista, ahí tenemos a todos los que quieren romper España de la mano del Partido Socialista.
y de extrema derecha. Bueno, es que ya han metido dentro de su grupo y de sus pactos partidos de casi extrema derecha, ¿no? Bueno, que vengan a darnos lecciones de los socios o no socios con los que podemos pactar, yo creo que habría que repensarlo por lo menos, ¿no? ¿Quiénes son los fascistas y quiénes son los progresistas? ¿Y quiénes son los demócratas y quiénes son los antidemócratas? Y aprovecho ya que, aunque quedan muy pocas horas para mañana por la mañana a las 12, pues animar a toda la sociedad española a que nos congreguemos en Madrid, en Cibeles, para volver a decir no a la amnistía. José María. Yo decía antes, Manolo, que quedan pocos adjetivos, ¿no? Yo ya lo último que me esperaba era que nos llamaran fascistas. Bueno, ¿no? pues lo mismo que nos llamaste ayer vosotros a nosotros en el Congreso. Nuestro diccionario es muy grande, la todavía española queda algo, es todavía queda enormemente rica, ¿no? Bueno, sinceramente, yo entiendo que ustedes no estén de acuerdo con nosotros, no lo puedo entender, pero, hombre, de ahí a decirnos que nosotros somos unos fascistas, yo no me atrevería a decírselo a usted. Pero si no dije ayer en el Congreso. Yo no me atrevería. Pues dígaselo a su compañero del partido. Yo no me atrevería a decírselo a usted. Yo le digo una definición. Y eso que de la definición, a lo mejor, bueno, que decidan los españoles. Hay quien se tiene que mirar en algún espejo, ¿no? Usted decía que, bueno, que con tantos partidos en el gobierno, no. En el gobierno va a ser un gobierno de coalición con dos partidos, con el Partido Socialista y Sumar. El resto son grupos que apoyaron la investidura y que, bueno, que todo parece indicar que se ha conformado un bloque de legislatura que le dé estabilidad al país. Pero plantéese usted, precisamente, por qué partidos que ideológicamente pueden tener mucha menos afinidad, a lo mejor con nosotros, en lo económico, en lo social, que con ustedes, estén apoyando la investidura de Pedro Sánchez y no la vuestra, y no la del señor Feijóo. Es que el Partido Nacionalista Vasco ni siquiera se quiso sentar con el señor Feijóo, y lo han dicho muy claro, a pesar de que, bueno, ya nos iremos también enterando de todo lo que le ofrecieron ustedes, ¿no? Ya nos enteramos que el Ministerio, el desarrollo completo del Estatuto de Guernica. Pero, a ver, estos discursos tan apocalípticos, en los que parece que España un poco más o menos que se está autodestruyendo, no son nuevos. Es que el problema es que hay historia y hay hemeroteca que no les da la razón a ustedes. El problema es que en el año 93, cuando Felipe González pacta con Convergencia y Unión, con Jordi Pujol, hace un pacto de estabilidad a cambio de concesiones a la Generalitat, ustedes decían que habíamos traicionado a España, que España se rompía, que no era constitucional, en fin, lo mismo que están diciendo hoy. ¿Y saben ustedes lo que hicieron en el año 96? 2 huevos duros más. Le dieron mucho más, y entonces era la estabilidad y la gobernabilidad del país, y la integración de Cataluña, y... Hombre, eso no vale, eso es hacerse trampa. Entonces, ¿qué pasó ayer? Yo repito, algo tan natural como que las Cortes elegidas en elecciones libres y democráticas eligieran al presidente del gobierno. ¿Hay algo más democrático que eso? Sí, decir ¿Hay la algo verdad, que cumpla más la Constitución que decir eso? la verdad ¿Hay algo más que eso? Eso es que no. O sea, cumplir el mandato, ustedes dicen, escucha a los españoles. Sí, evidentemente. Y hay que estar escuchando a la gente que se manifestó porque no está cómoda con la amnistía. Y yo lo entiendo. Y yo entiendo que es una concesión en la que hay gente que no se puede sentir cómoda. Claro que sí. El Estado, igual que tiene que ser firme cuando se ve amenazado, también tiene que ser magnánimo y procurar la convivencia. Tiene que ser, esa es la labor del Estado. Pero yo le diría a usted otra cosa más importante, escuchen la calle, por supuesto, escuchen a las urnas. Ahí sí que se manifestaron todos los españoles. Yo creo que debería, ya que ha sacado Felipe González, deberían de escucharlo más también. O sea, escuchen a sus padres, ¿no? Del partido. Hace unos años estuve en una manifestación en Madrid. Bueno, lo digo, en la prensa se hablaba, dependiendo de la prensa, 1 millón de personas en toda España y cientos de miles en otro periódico, ¿no? Yo estuve en una manifestación en Madrid hace unos años en las que, según determinadas varas de medir, había 2 millones de personas. También hubo altercados violentos de un grupo de radicales, igual que los ha habido de otros grupos de radicales, evidentemente, en estas últimas manifestaciones y demostraciones de rechazo a la amnistía.
Y inmediatamente después de aquella manifestación de 2 millones de personas en Madrid, que fuimos de toda España en autobuses, ganó el PP las elecciones con mayoría absoluta. Evidentemente hay que escuchar a la calle y hay que escuchar a las urnas, como dice él, ¿no? El mismo día que Pedro Sánchez intervino por primera vez en la investidura, el miércoles, el Partido Popular estaba pactando 3 normas en el Parlamento de Vitoria con Bildu. Aquí está la nota, la tengo en el móvil, y a mí me parece razonable, quiero decir, eran transacciones firmadas conjuntamente sobre la atención sanitaria, prevención del suicidio, servicios sociales y lo que sería una ley. También la firmó, aparte de Bildu, el grupo en el que está Izquierda Unida, Podemos, etcétera. Y me parece normal, pero ese mismo día Feijóo le estaba reprochando a Sánchez que habíamos pactado con Bildu. A mí me gustaría que se rescatara de la radio una entrevista que se le ha hecho esta mañana a Óscar Matute, de Bildu. Y me ha parecido tan razonable sus argumentos, sin salirse en ningún momento de la Constitución, que creo que ese reproche contribuye a desestabilizar España. Yo llevo aquí un pin rojo, un triángulo rojo, que era el que tenían los comunistas, socialistas, anarquistas en los campos de concentración nazis. Hombre, que me llamen a mí fascista, tiene narices. Y en el fondo la sensación que tengo es que, por un lado decían España nos roba, y ahora están diciendo España se rompe, por otro lado. Y esto es como aquello de los electroduendes, viva el mal, viva el capital. Al final es el capital el que importa. Y por tanto, cuando José María Aznar hablaba en catalán, en la intimidad, al final estábamos viendo las dos caras de la misma moneda. La cara de la burguesía catalana, la cara de los terratenientes, de los ricos, de los empresarios, frente a la inmensa mayoría de la sociedad. Y creo que en el fondo ese es el verdadero problema, que le estamos tocando las narices a determinados poderes fácticos, dentro del marco democrático, dentro de la Constitución. Ahora, que se considera que la ley de amnistía no es constitucional, pues vaya, sea constitucional, que para eso están los cauces de la Constitución. Punto. Claro, pero mientras tambaleamos el sistema, ¿no? O sea, mientras que se tarde un año y medio en poder posicionarse el Tribunal Constitucional, que tambalee el sistema. Yo creo que toda España sabe que este pacto y esta investidura ha sido fruto de las circunstancias, así que lo dijo el presidente Sánchez. Hombre, que las circunstancias son las que son. Tendremos que aceptar la amnistía porque las circunstancias son las que son, y son que nos faltan 7 votos. Tendremos que negociar el Gobierno de España en Bruselas porque las circunstancias son las que son, que me faltan 7 votos. O sea, que no nos cuenten historia, no nos cuenten un relato que no es verdad. No nos cuenten que viene aquí a salvar la convivencia de Cataluña, que la convivencia de Cataluña no corría ningún peligro. Es verdad que en el 2017 hubo una ruptura entre los catalanes, una ruptura que hizo que en las cenas de Navidad hubiera muchas sillas vacías, que los catalanes no pudieran hablarse entre ellos. Y lo digo en primera persona porque tengo primos en Cataluña que nos distanciamos. Una ruptura brutal. Y lo que ha conseguido esta investidura es romper a España. Lo decía Borràs el otro día en una entrevista y se quedaba tan pancha. No es que ya el conflicto no sale de Cataluña, hemos conseguido que sea en toda España. Amnistía sí, amnistía no, pero no lo estamos viendo en la calle. De verdad, Sánchez no ha venido a salvar la convivencia de Cataluña, eso es mentira. Por cierto, que además ha instaurado la mentira como un arma más dentro del debate parlamentario y dentro de la política española. Pero ¿cómo pueden tener la cara de venir aquí y después de que todo el Gobierno en pleno hace 3 meses dijera que la amnistía está fuera de la Constitución, que no iba a estar dentro de nuestra actividad política, que no iba a haber referéndum, que ahora nos digan que es la herramienta fantástica para la convivencia en Cataluña y en España? ¿Cómo no quieren que estamos apenados y frustrados? Estamos frustrados por la mentira que ha supuesto la investidura de ayer. No porque ganáramos las elecciones y nos faltaran 4 votos para votar. Por la falta de respeto a la oposición, de verdad, que la risa de Pedro Sánchez ayer era necesaria. ¿Eso ayuda a que haya convivencia entre los grupos partidos, entre los partidos políticos, entre los grupos? Por favor, de verdad que cuando digo yo que llegué ayer con pena, es que llegamos con pena por lo que estamos viviendo, por esta necesidad de enfrentarnos unos contra otros. Y esto ha sido fruto del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Y vuelvo a repetir, escuchen a la calle y escuchen a su propio partido. Hay muchísimas voces discordantes dentro del Partido Socialista.
Felipe González, Borbolla y 20.000 más, y amigos que te llaman y te cuentan qué horror lo que está pasando en el partido. Cuando le decía ayer Feijóo que esto era un error y que era Pedro Sánchez el responsable, pues me gustaría que dentro de 2 años volviéramos a sentarnos aquí y que viéramos cómo está el Partido Socialista y cómo está el país, ¿no? Y con el corazón en la mano, espero que el Partido Socialista sea capaz de levantarse en este puesto en el que se está asumiendo por mucha investidura que se haya ganado ya. Bueno, yo creo que la verdadera frustración, esto estamos ya como el perrito que se muerde la cola, ¿no? Está dando vueltas en torno a lo mismo, ¿no? La verdadera frustración del Partido Popular, usted ha dicho, es que yo venía frustrada, claro, es que venía frustrada porque ayer el presidente del gobierno era Pedro Sánchez y no Alberto Núñez Feijóo. La verdadera frustración, con la verdad por delante. ¿Pero por qué? Pero si ya las ha habido. ¿Por pero qué? con la verdad por delante. ¿Dónde está vuestro programa que ibais a aceptar la amnistía? Con la verdad por delante. Eso es lo que le digo yo. Escuchen ustedes a las unas, no. Vamos otra vez a elecciones, vale, y tenemos el mismo resultado que otra vez, hasta que les guste el resultado. Vamos, lo firmaba hasta ahora que les mismo. guste el resultado. Lo firmaba ahora mismo. Vamos otra vez a elecciones hasta que les guste el resultado. Es que ese es el problema, es que de verdad no tiene sentido. Es la mentira. Ayer sale un presidente del gobierno apoyado por 179 diputados en las Cortes Generales de este país, elegidas por los ciudadanos democráticamente. ¿Cuál es el problema? Que ha sido un chantaje. No, el problema, claro que es un chantaje, el problema es que no son ustedes. No. Porque ya nos ha pasado muchas veces. Es que históricamente ha pasado. Hablamos del año 93, hablamos del año 2004. El gobierno ilegítimo siempre es el gobierno del Partido Socialista o el gobierno de la izquierda. El único gobierno legítimo es el suyo. Eso no Hombre, es verdad. no, eso es verdad y están ahí. Pero si además todo el mundo lo sabe. Si Vox fuera compatible con Junts y con el PNV, probablemente tendríamos otro presidente del gobierno. Le puedo asegurar Probablemente tendríamos otro presidente del gobierno. Lo mismo que pasó en el año 93 y en el año 96. Es que su problema es que esto ya ha ocurrido. El problema es que ya ha ocurrido. En el año, repito, además están las hemerotecas, cualquiera puede entrar en Google, buscar las portadas de los periódicos de agosto del 93 y de marzo, abril era del 96, no recuerdo la fecha. Mi memoria no da para eso. Mi memoria no da para eso. Ni siquiera para el año. Bueno, para algo. Entonces, era una situación muy parecida, es decir, una negociación con fuerzas soberanistas en Cataluña y en el País Vasco, se rompe España. Hemos traicionado, nos hemos humillado, nos hemos mentido, hemos no sé qué. Somos el diablo materializado en el mundo. En el año 96, el señor Aznar, que tuvo que pasar de gritar Puyol enano a hablar castellano a hablar catalán en la intimidad, pacta, bueno, y si quieren hablamos de todo lo que pactaron. Y entonces era, España no se rompe, esto es por la gobernabilidad, por la estabilidad, pactaron muchas más cosas de las que pactaron muchas más cosas de las que 3 años antes ustedes decían, se pactaron más cosas que las que 3 años antes ustedes decían que rompían a este país. De verdad que es que... Por lo tanto, de verdad, yo les pediría que no le compren el discurso a la extrema derecha, si se lo han comprado vosotros, no le compren el discurso a la extrema derecha, que se sosieguen, que se tranquilicen y que dejen que el gobierno elegido democráticamente empiece a gobernar, empiece a desarrollar la agenda social, empecemos a hablar del salario mínimo, empecemos a hablar de las 35 horas, empecemos a hablar de las pensiones, empecemos a hablar de la sanidad, empecemos a hablar de la salud mental, empecemos a hablar de todos esos temas que son los que de verdad van a solucionar los problemas de los rodalíes para Cataluña. Pero si los cercanías pueden venir a Andalucía, el problema es que las comunidades autónomas no lo quieren. Es que no lo quieren, igual que lo del tema de la seguridad social. También, si están recogidos los estatutos, se puede desplegar. Y los 15.000 millones de euros del FLAC, entre todos los españoles podemos pagarlo. Si se ha dicho que se va a traspasar a todas las comunidades autónomas. El problema es que cada vez que ustedes se adelantan a las consecuencias, meten la pata y claro, es difícil retroceder. La pata se ha metido con la ley de la amnistía, que de verdad que ha roto el país. Que el problema no es la amnistía, el problema es que ustedes no gobiernan. El problema es la ley de amnistía. No, hombre, no, mujer. La ley de amnistía es ahora menos problema, lo que pasa es que, claro, cuando tú te echas al monte, al final bajar del monte es muy complicado. Dentro de unos días se va a celebrar el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia Machista. Y
a mí me hubiera dado miedo un 25 de noviembre con determinadas comunidades autónomas gobernadas por personas que niegan la violencia machista. Yo creo que si el PP se baja del monte, yo puedo entender la retórica. Puedo entender la retórica, aunque evidentemente no la comparto, pero yo creo que el Partido Popular sabe perfectamente que lo que ha sucedido en estos días, pues al final no ha sido más que un proceso democrático en el que ha habido unas votaciones, ha habido un resultado y efectivamente las circunstancias te hacen llegar a determinados acuerdos. Pues faltaría más, y si hubiera tocado a otro, pues habría llegado a otros acuerdos y faltaría más, como ha pasado y como pasa en todos los casos, a todos los niveles, en los pueblos, lo que yo acabo de comentar del acuerdo con Bildu. Pero es que me parece normal, ¿Estamos aquí para mejorar la vida de las personas? Sí. ¿Para eso tenemos que llegar a acuerdos? Sí. ¿Que esos acuerdos a lo mejor no son los que tú llevarías? Pues evidentemente, el acuerdo al que ha llegado Sumar y el PSOE nos va a costar trabajo llevarlo adelante. ¿Por qué? Pues porque somos dos fuerzas políticas diferentes y porque nosotros vamos a exigir determinadas cuestiones que probablemente van a exigir una negociación que va a ser dura, como la ha sido dura en el mandato anterior. Y por tanto, de lo que se trata es de llegar a esos acuerdos. Y si esos acuerdos resulta que al final pues alguien los rompe, pues habrá elecciones. Y entonces pues se tendrá que conformar otros nuevos acuerdos, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Yo cuando era pequeño, mi padre era guardia civil. Cuando era pequeño iba de la manita de mi madre a llevarle el café a mi padre a la hora del mediodía, cuando estaba de guardia, y allí solían llegar unas revistas que eran de Fuerza Nueva. Y no se me olvida, es de las pocas cosas, no se me olvida que había una foto de Suárez, entonces, ¿no?, que decía, Suárez en el Azor se llamaba, el barco que tenía Franco. Mientras Suárez se divierte, España se hunde. Joder, no ha cambiado nada, ¿eh? Estamos hablando de los años 70, no ha cambiado nada. Y España no se va a hundir, ni se va a romper, ni le vamos a robar a los catalanes, porque a mí la retórica de Junts me parece lamentable. Pero son las circunstancias, y efectivamente hay que asumir las circunstancias. En Bélgica, hace unos años, hubo meses y meses y meses sin acuerdo de gobierno, sin gobierno, porque había diferentes fuerzas nacionalistas que no se ponían de acuerdo. Bueno, pues hemos intentado evitar eso, hemos planteado un programa de gobierno en el que vamos a tener que convivir la cuestión territorial con la cuestión social, y se trata de ponerlo en marcha de la mejor manera posible. Punto. Yo por alusiones, yo creo, por supuesto, que los políticos estamos para llegar a acuerdos y hacer pactos, pero tiene que haber líneas rojas. Todo no vale. Todo no vale. Y cuando los españoles hemos salido en masa, hace 6 días a la calle, es porque decimos que todo no vale. Os aseguro que en la administración de Sevilla había muchísimos amigos socialistas, muchos. Pero es verdad, que todo no vale. Y las circunstancias, que me falten 7 votos para que no me echen de Moncloa, no te hace que todo valga. Bueno, algunos más le faltaban. Valga. Y cuando hablamos cuando hablas tú de cuando eras pequeño, si que solo 7. Fuerza Nueva, mira, es que yo soy de la generación del 75. Somos los hijos de la democracia. Sí, nos han dado un regalo nuestros abuelos, nuestros padres, que no podemos maltratarlo. Y en esta investidura se ha maltratado. Digáis lo que digáis. Que la democracia, en nuestro sistema democrático no está más débil, si nos lo están revisando en la Unión Europea. Que van a estar vigilando. Que van a estar vigilando cómo es el desarrollo. Que va a ser un invento nuestro. No. Se va a debatir la semana que viene, veremos las conclusiones y veremos lo que dicen. No, de von der Leyen y de todos los jefes de Estado y de Gobierno y de la Comisión Europea felicitando a Pedro Sánchez. Hombre, si Junts se hubieran alineado y el PNV, veremos, le puedo asegurar que no con una amnistía por medio. Que no diciendo a los jueces y fiscales que han prevaricado. Por favor. Que no, que las sentencias que emitieron estos jueces no valen para nada, que fuimos un Estado represor, que no, eso que España no va a pasar por el aro. Eso es la amnistía, y la amnistía que tenemos ahora encima de la mesa. Ya digo que cuando lleguen las enmiendas de los independentistas al Congreso y Pedro Sánchez tenga que tragar, porque no le queda otra opción. Eso es el futuro. Eso es ya, eso es ya.
Entonces, como esta situación no nos gusta y esta política no nos gusta, lo que ha dicho el Partido Popular que dará la batalla en todos los sitios donde pueda darlo. En la calle, en las instituciones, en los juzgados, por supuesto. Eso está bien. Por supuesto, Eso no me daremos la parece batalla. Y seguiremos diciendo que esta investidura es una investidura fake porque está sustentada en la mentira. En la mentira. Si hubiera habido 3 líneas en vuestro programa electoral, 3, que hubiera abierto una línea a la amnistía, oye, nosotros tenemos que callar. Pero es que tenemos la obligación de ponernos del lado de los españoles que no quieren la amnistía y que no quieren un referéndum y que no quieren que España se rompa. Es que tenemos la obligación de hacerlo y lo vamos a hacer. Bueno. Nos vamos a publicidad. Vale. Perdona, José María. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta en el Catalejo y vamos a seguir avanzando en los temas, porque en la mañana de este viernes, Pedro Sánchez, candidato ya presidente del gobierno ya elegido en sesión de investidura, ha jurado su cargo esta mañana ante el rey. Quedan por delante 4 años de un nuevo gobierno en coalición con Sumar de Nuevo, que bueno, pues quedan todavía por conocer esos ministros que van a ostentar los cargos previsiblemente el domingo. Bueno, eso parece, ¿no? Bueno, has dicho que va a durar 4 años, ojalá, ¿no? Eso sería... Bueno, en principio. Yo creo que eso sería la mejor noticia para España, porque significa que ha habido una estabilidad y que ha habido un desarrollo del programa que entre todas las fuerzas han acordado, ¿no? Decía antes la diputada del Partido Popular, es que hay cosas que ustedes no llevan en su programa. Sí, es que cuando uno no tiene mayoría absoluta y quiere conformar una mayoría, tiene que sentarse con el resto de fuerzas y ceder en cosas que a lo mejor le cuesta trabajo, ¿no? Yo soy de los que opina que la amnistía probablemente se haya adelantado en este país. Yo creo que era algo que tarde o temprano tenía que llegar, sinceramente, pero creo que quizás las circunstancias pues han sido las que han hecho que se adelante, ¿no? Pero es por eso. ¿O ustedes cuando pactaron con Vox en la Junta de Andalucía llevan en su programa, al hilo del 25 de noviembre, como ha dicho Manuel, cargarse prácticamente todas las políticas de violencia de género, ¿no? Pues las llevaban, ¿no? Hablar de violencia intrafamiliar. ¿Qué euro se ha quitado del presupuesto de violencia de género? No se puede mentir así, hombre. Todo ese tipo de cosas que ustedes no las llevaban, ¿no? Ustedes tuvieron que tragarse muchos sapos, porque bueno, el acuerdo con Vox era necesario para llegar a la presidencia de la Junta de Andalucía sin haber sido la fuerza más votada en las elecciones, ¿eh? Cuidado, que aquí se aplican los raseros en función de cómo me interese, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando uno no tiene una mayoría absoluta y tiene que conformar una nueva mayoría en función del mandato de las urnas, pues se tiene que dejar ciertas cosas en el camino y tiene que llegar al pacto más razonable posible. Por eso yo creo que lo que ha pasado, repito, lo que dije al principio, que lo que ocurrió ayer en el Congreso fue cumplir el mandato popular que salió de las elecciones. Bueno, espero que el domingo tengamos ya Consejo de Ministros y que podamos empezar ya a hablar, como digo, de cómo esa propuesta interesante de las 35 horas, que se empieza a debatir, que creo que puede ser algo que a futuro nos puede abrir muchas posibilidades, como ir mejorando la calidad de vida de las clases medias y de las clases trabajadoras, cómo llegar al 60% de salario mínimo interprofesional, que por ejemplo ustedes decían que era malísimo la subida del salario mínimo interprofesional y en el debate fallido del señor Feijóo dijo que él lo iba a llevar al 60%, ¿no? Seguro que debatido sí, con los agentes. Sí, pero antes era muy malo, seguro. Cuando lo hace otro es muy malo, cuando lo hago yo es muy bueno, ¿no? Ese mantra les pilla continuamente, ¿no? Por eso yo creo que al final ahora tenemos que hablar de cosas importantes que afectan al día a día de los ciudadanos y que es necesario que haya gobierno y que empiece a funcionar cuanto antes. La situación que, como bien ha referido Manolo, se dio en Bélgica, que fue muy curiosa.
ahí había un analista político que iba al programa de Iñaki Gabilondo hace, ¿cómo se llamaba? Rodríguez Brown, me parece que era muy neoliberal, que siempre decía buenos días a pesar del gobierno, ¿no? Pues en este caso parece que en Bélgica, a pesar de que no hubiera gobierno, el país siguió medianamente adelante, pero claro, te quedas atrás, ¿no? Entonces España necesita que el gobierno se ponga a funcionar cuanto antes y espero que eso empiece a ocurrir ya la próxima semana. A ver, tanto hay que pactar que yo soy militante del Partido Comunista. O sea, quiero decir que mi opinión sobre muchas cuestiones que se han negociado con el PSOE, pues evidentemente bueno, pues hemos llegado a un programa de gobierno, digamos, ecosocialista, por darle... Que bueno, que también coincide con una parte importante de los compañeros y compañeras de Sumar, que como sabéis somos varias fuerzas políticas que nos hemos puesto de acuerdo para aunar esfuerzos y poder gobernar en este país, ¿no? Por tanto, claro, hay muchas diferencias entre nosotros y el PSOE. Nosotros sí llevábamos la amnistía en el programa de gobierno, como Sumar, y bueno, en estos días atrás yo he estado participando en la negociación del presupuesto de Diputación de Sevilla. Nosotros tenemos una serie de propuestas, el PSOE ha sacado su proyecto de presupuesto y las hemos negociado y bueno, hay cosas que se han aceptado, hay cosas que no se han aceptado, pero al final hemos llegado a un acuerdo. Y eso es lo que hace pues, que vivamos en un país democrático donde las diferencias se resuelven efectivamente con el diálogo. Y luego, efectivamente, cuando hay determinadas reivindicaciones que no se comparten, pues para eso están los mecanismos también del Estado de Derecho. ¿Se puede ir a una manifestación en contra de la amnistía? Sí. Yo he ido a una manifestación en defensa del pueblo saharaui que no coincide con lo que opina el PSOE respecto a la política de Marruecos con el pueblo saharaui. Pues sí. Pero la democracia es llegar a acuerdos. De Bélgica se decía que funcionaba mejor sin gobierno porque era un gobierno tecnocrático y al final incluso creo que la economía avanzó un poquito más que el resto de la Unión Europea, cosa que, por cierto, no se deduce de la investidura de Pedro Sánchez. Ayer en Diputación, en un pleno que había extraordinario, un compañero del PSOE me enseñó la gráfica de la bolsa, ¿no? La bolsa ha subido. Decía, joder, pues no será tan malo lo que ha pasado en el Congreso. A ver, estos son anécdotas, porque además mi opinión de la bolsa, en fin. Yo creo da para que otro programa eso. Da para otro programa porque si hay terremotos en la política, en la economía, estornuda cualquiera y la bolsa baja 5 puntos, ¿no? Y me parece una cosa absurda. Y por tanto yo creo que lo que se abra ahora adelante, efectivamente puede haber manifestaciones, efectivamente puede haber denuncias, puede haber recursos a los juzgados, al Tribunal Constitucional y se resolverán y seguiremos funcionando. Yo creo que si no se sale nada de la Constitución, creo que este gobierno va a comprometerse a que cualquier cosa, y yo lo digo en la ley de amnistía, o sea, estoy seguro que se ha mirado con lupa y se ha asesorado con mucha gente, yo soy jurista pero de aquella manera, bueno, he visto muchas opiniones a favor, muchas opiniones en contra y la mayoría de las opiniones dice que hay cosas de la ley que a lo mejor no se han desarrollado bien, hay que concretarlas. Bueno, vale, son opiniones y me parece que son opiniones mucho más fundadas porque estamos hablando de catedráticos, de jueces y tal, ¿no? Al final, si hay algo que no encaja en la Constitución, pues habrá que resolverlo. Y dentro de la normalidad. Y creo que en este caso el Partido Popular también tiene tiempo para, desde la discordancia, de la discrepancia absoluta, defendida a muerte si hace falta, no hay ningún problema, pero creo que tiene la oportunidad también de bajar del monte y intentar también llegar a acuerdos, como el ejemplo que he puesto del País Vasco, llegar a acuerdos con fuerzas políticas que teóricamente desde el punto de vista económico son mucho más cercanas. Y quién sabe si dentro de unos años, pues a lo mejor, pues si se normaliza la situación, pues se vuelve un poco también a la normalidad de hace unos años en las que
la izquierda pactaba con la izquierda, la derecha pactaba con la derecha. Da igual si era PNV o si era, en nuestro caso, Esquerra Republicana o Bildu, ¿no? Bueno, y vuelvo a repetir, que yo creo que tiene que haber líneas rojas. Es que yo creo que todo no vale. Estamos hablando aquí de pacto como si estuviéramos hablando de... No, es que hay líneas rojas que no se pueden pasar. Debería ser Vox. Yo lo tengo en mi programa. Debería ser Vox que lo digan los juristas. No, si es que ya lo han dicho los juristas y los jueces y los fiscales. Y el problema es que lo han dicho todos los ministros del Partido Socialista del gobierno de Sánchez. Hace 2 meses. Esa es la incongruencia que España no entiende. Esa es la incongruencia del Partido Socialista, son las voces de los socialistas que gobernaron este país. Esa es la incongruencia que no entendemos y que no aceptamos. Y estamos viendo aquí las imágenes de esta mañana de la jura de Pedro Sánchez y la verdad es que me estoy acordando hace unos días en la jura de la princesa Leonor, ¿no? Que la mitad del gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera fue la jura. Yo me pude sentar en el escaño de Sumar porque estaban todos vacíos y ministras diciendo que iban a trabajar para que la princesa nunca reinara. Miembros del gobierno. O sea, una entidad que nos da estabilidad, que nos une como país y que los miembros del gobierno que están dentro cuando quieren y quieren romperlo cuando fuera, cuando no les gusta, ¿no? Cuando les molesta. Para mí esta legislatura que empieza hoy va a ser la más estéril de la historia de España. Estoy convencida que no van a ser capaces de desarrollar una política económica financiera. Nuestra reputación exterior está por los suelos. Esto ha sido gracias a la investidura ayer y lo sabemos. Y hace falta más que escuchar en cualquier tertulia de opinión lo que está sucediendo dentro y fuera de España. Que hayamos sido portada de las cabeceras internacionales, poniendo nuestra democracia y que me digáis que no, que aquí la democracia está más fuerte que nunca. ¿De verdad? No. Me da, de verdad que me produce mucha intranquilidad, muchísima intranquilidad el futuro cercano de nuestro país y para mí ha sido un punto de inflexión que nos va a costar mucho resolverlo. Nos solventaremos porque España es muy grande, porque tenemos una generación que viene empujando muy fuerte y que no se va a callar con esta injusticia ni con este sistema de igualdades que nos han dejado nuestros padres y nuestros abuelos. Y lo vamos a defender y lo van a defender, estoy convencida, los jóvenes que con uñas y dientes, ¿no? De verdad que me preocupa estar viendo ahora la jura del presidente Sánchez. Por cierto, que yo no sé si me creería lo que va a decir o no, porque es el presidente de la mentira, ¿no? Y no sé cuántas veces nos ha engañado en estos 4 años. Entonces no sé si eso de la jurar por la Constitución se lo va a tomar muy en serio. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad en este punto y continuamos dentro de unos minutos. Hasta ahora. Continuamos de vuelta en el Catalejo. Ya tenemos presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que queda aún por conocer es los ministros que formarán ese Gobierno. Ya nos ha adelantado Manolo Lay que en principio la propuesta de Sumar no contempla a ninguno de Podemos. Pero ya ha salido aquí encima de la mesa. Habrá 4 años de Gobierno entre PSOE y Sumar. ¿O los pactos que se han firmado para conseguir esta investidura también pueden temblar o no el gobierno socialista? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que van a ser 4 años, que es una legislatura complicada, ¿no? Ayer lo decía el propio portavoz del Grupo Socialista. Pero bueno, también se vaticinaba lo mismo de la anterior, ¿no? Que iba a ser muy complicada, incluso la mayoría que sustentaba el gobierno era más pequeña que la que lo aguanta ahora y tuvo una capacidad legislativa enorme, ¿no? Creo que se han batido récords de capacidad de legislar en una legislatura y además pues prácticamente se ha agotado la legislatura, ¿no? Yo creo que esto al final es que empieza a andar y bueno, la capacidad de la cintura política y la capacidad de llegar a acuerdos, la cintura política que tengamos todos los actores políticos, ahí evidentemente también tiene que entrar el Partido Popular y bueno, pues intentar empezar a pues hablar de cosas que sí son importantes. No he hablado antes de las 35 horas, que creo que es un debate que va a ser muy interesante a lo largo de los próximos 4 años, del salario mínimo.
la agenda contra el cambio climático. Es que para llegar, yo creo que esta legislatura es fundamental para eso, porque es que ya no podemos esperar más. Vamos, ahí sí que el mundo científico nos está diciendo, oiga, o de verdad se empieza a hacer cosas o esto ya es irreversible, ¿no? Bueno, ya se cuestiona que sea o no irreversible, ¿no? Yo creo que hay asuntos que van a ser tremendamente importantes estos 4 años y que necesitamos que empezar a desarrollarlo ya, ¿no? Luego tenemos un marco europeo muy interesante también, ¿no? Porque tenemos los fondos, los Next Generation, en los que, por cierto, tuvo mucho que ver el Gobierno de España. Tenemos un nuevo marco también de fondos FEDER que nos permitirá probablemente centrarnos mucho en este tipo de cosas. Es decir, yo creo que se abren 4 años en los que los retos que tenemos por delante, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista ambiental, pues son apasionantes, ¿no? Diría yo, ¿no? Y algunos además que no pueden esperar, ¿no? Honores. Precisamente, ¿no? Estamos en una tierra, en Andalucía, donde o nos tomamos en serio lo que está ocurriendo con el cambio climático o vamos a ser uno de los principales damnificados porque se va a romper España, pero va a ser porque nos lo va a romper el planeta, ¿no? Siempre se dice, el planeta está en peligro. No, está en peligro la especie humana. El planeta va a seguir. Los que nos vamos a seguir vamos a ser los humanos. A mí me preocupa mucho y si en esta mesa somos padres y madres, me preocupa mucho y lo digo en muchos sitios, ¿no? Esta va a ser, probablemente, somos las últimas generaciones que van a ver el mundo más o menos tal y como, bueno, se puede convivir, ¿no? Y creo que ya no quedan muchas generaciones, y lo digo precisamente por eso, por nuestras hijas e hijos, ¿no? Que vayan a poder contemplar ese mundo con cierta normalidad y que van a tener que pensar en el cambio climático como una manera de reordenar todas las políticas a todos los niveles, quiero decir. A nivel económico, plantearnos qué pasa con ese intento siempre de crecer, cuando lo de crecer lo que va a hacer es cargarse el planeta. Cómo redistribuimos la riqueza para evitar que los países que no están avanzados, cuando avancen, no hagan lo mismo que los países que sí estamos en desarrollo, y cómo hacemos para hacer la transición, ¿no? Esa transición hacia un modelo que, al menos, como dicen muchos analistas, ya no podemos volver atrás. Hay cosas en las que no vamos a poder volver atrás, pero por lo menos que no estemos peor. Y el planeta no es ahora lo que hacemos ahora, el planeta es ahora lo que hemos hecho durante décadas, y por tanto, al menos, que nos quedemos como estamos. Y que, bueno, hemos visto cuando ha llovido, joder, ayer me decían en Diputación, no sé cuántos miles de árboles se han derribado, y no solo eso. Entonces, creo que una de las partes importantes del trabajo que le queda por delante a este gobierno es precisamente eso, cómo acometer el cambio climático dentro de nuestra perspectiva como país, porque evidentemente el cambio climático afecta a todo el planeta. Cómo lo acometemos para, al menos, yo creo que en eso podríamos ser ejemplo de cómo se puede hacer en otros países, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que lo hemos dicho antes, para mí esa legislatura va a ser una legislatura estéril, porque ya hemos visto el resultado que ha tenido la 14, ¿no? Yo creo que ahí el gobierno ha tenido, vamos a decirlo entre comillas, suerte, porque el COVID, por supuesto, no fue una gran desgracia mundial, pero durante 1 año y medio, bueno, pues el gobierno ha estado casi en funciones. Ha ido prácticamente controlar el gobierno, bueno, ha sido unas circunstancias excepcionales. Pongamos que esta legislatura ha sido una legislatura normal en 2 años y anormal en otros 2. Y ahora nos toca una legislatura aún más complicada, ¿no? Hemos visto en estos 4 años como en temas tan importantes como la política exterior, pues los miembros del gobierno están en posiciones totalmente en contra. Hemos visto cómo se ha desarrollado una ley del sí es sí, de forma con muy poco consenso y con muy poco debate, con una trágica consecuencia, y cómo se ha utilizado el Real Decreto Ley como sistema normal, decretazo, como nunca se ha utilizado en España. Y es la única vía que le va a quedar a Sánchez, gobernar a través del Real Decreto Ley, porque veo imposible que se pongan alineadas fuerzas, como he dicho antes, como Junts y Esquerra, o como Bildu y el PNV, y los va a necesitar a todos para cualquier tipo de modificación legislativa.
con lo que estamos abocados a una legislatura estéril. Y yo me posiciono con el compañero de mesa del PSOE, que ojalá sea, bueno, al revés, ¿no? Que ojalá, desde mi punto de vista, sea una legislatura corta. En esta legislatura pasada hemos tenido una falta de transparencia brutal, una falta de diálogo brutal. No sabemos qué está pasando con los fondos europeos de resiliencia, tal forma que decías que eran una oportunidad. La Unión Europea nos está diciendo que cuáles son las empresas más beneficiarias desde hace casi un año y no lo sabemos todavía. Yo tengo registradas, no sé, creo que son 80 preguntas referentes a cómo se están gestionando los fondos europeos y no tenemos información desde el ministerio que me compete a mí, desde el de Cultura. Entonces, esto ha sido como la gota que ha colmado el vaso, ¿no? La ley de la amnistía. Hemos visto como una ministra pasar de ser ministra a ser fiscal general y un presidente del gobierno a decir que la fiscalía es de quien depende. O sea, es que se ha ido poco a poco llegando o intentando hacer llegar a la población que esto es lo normal. Como decían, es que son pactos. No son pactos. Son pactos que debilitan nuestro sistema democrático y son pactos que van en contra de la igualdad de los españoles. Y desde luego ahí al Partido Popular nos van a tener totalmente enfrente. Bueno, que es difícil llegar a acuerdos con ustedes cuando precisamente estábamos hablando de cosas que nos pueden poner de acuerdo y usted coge y se va por la tangente, ¿no? Además es curioso, ¿no?, que ha dicho que ojalá la legislatura sea corta. ¿Sabe a quién me ha recordado? Cuando el señor Montoro dijo que España se caiga, que ya la levantaremos nosotros. No, pues igual con el Partido Socialista, están haciendo ustedes. No, es decir, que ustedes están anteponiendo sus intereses partidistas frente al interés general. Es decir, mire usted, ¿por qué le digo esto? Porque desear que la legislatura sea corta es hacerle un mal deseo a este país. Lo mejor que le puede pasar a cualquier gobierno, sea del color que sea, es que la legislatura sea larga. Hombre, no. Porque eso será señal de estabilidad, Hombre, no. eso será señal de que se están haciendo las cosas, eso será señal de que se esté avanzando. Aunque no se esté de acuerdo con el gobierno. Hombre, pero desear que la legislatura sea corta es desear la inestabilidad. No, yo creo que es totalmente legítimo cuando estamos viendo que una investidura se está negociando a cambio de la igualdad de los españoles. Entonces sabemos que esto va a traer más desigualdad. Si legítimo es. Ya ayer nos enteramos que es hasta legítimo el gobierno, por fin, lo dijo el señor Feijóo. ¿Y cuándo hemos dicho lo contrario? Por fin, bueno, la hemeroteca está ahí, ¿no? Pero luego, hombre, repito que diga usted que la legislatura pasada fue estéril, sí. Ha sido la legislatura con mayor producción. Esta que ha terminado. La legislatura con mayor producción legislativa que hemos tenido. ¿Pero con qué consenso? ¿Pero con qué consenso? Si hemos debatido una ley de educación por primera vez en la historia sin que debatieran que las leyes las aprueba el Parlamento, que no las aprueba el presidente del gobierno. Sí, pero se hacen entre todos. Esa es la diferencia. Que las leyes las aprueba el Parlamento. Que no las aprueba el presidente del gobierno. Hemos tenido la mayor producción legislativa. Para colmo, usted dice, es que además había un año y medio en lo que el gobierno casi, pues, mejor todavía, o sea, todavía en menos tiempo se ha producido... Más rápida, claro. Se han sacado adelante más leyes, además leyes importantes como que han desplegado la agenda social. Hombre, y que usted diga, es que el COVID fue una prueba de fuego para el gobierno, para cualquier gobierno lo hubiera sido, pero ¿cómo se afrontó el COVID? ¿Cómo se afronta la crisis del COVID? Desde un gobierno progresista y de izquierda, es que me lo ha puesto usted votando. ¿Cómo se afronta la crisis? Desde un gobierno progresista y de izquierda, desplegando todo el escudo social, que nadie se quedara atrás, protegiendo la economía, protegiendo los pequeños negocios, protegiendo a sectores muy afectados como la hostelería, gastando dinero en sanidad, haciendo una política envidiable desde el punto de vista de la vacunación a nivel que sirve de modelo a nivel internacional. ¿Y cómo se resolvió la crisis del año 2000 que tuvo que afrontar Rajoy? Con recortes, dolor y dejando a mucha gente atrás. O sea que es que, bueno, esas son las realidades de cómo un gobierno ha afrontado una crisis gordísima, nunca vista, y cómo otro gobierno afrontó una crisis económica también global. Por lo tanto, hombre, si además usted me dice que es que esta legislatura no ha valido para nada, resulta que tenemos un año y medio con una protección, un despliegue del mayor escudo social que se ha desplegado nunca en este país y con la mayor producción legislativa que ha habido nunca en una legislatura,
Pero y que si a hacer usted no muchas le leyes- vale, hacer si a muchas usted no leyes le no es vale, algo positivo, la vida que a así, usted, así, es que las leyes a no ustedes es no les positivo. gustan. Es que hay muchas leyes que a ustedes no les gustan, pero claro que es positivo que el Parlamento avance, claro que es positivo que se desarrollen los programas de los partidos y que conforman una mayoría, claro que eso es positivo, eso es la democracia. Yo creo además que el respeto que se ganó Yolanda Díaz como ministra se lo ganó precisamente por llegar a acuerdos con los agentes sociales. La mayoría de las leyes, quitando las últimas, porque yo creo que en las últimas la COE ya veía venir el gobierno de la derecha, que creo que esto es consecuencia de que aquello que se veía venir no pasó, pero la mayoría de las leyes han salido por consenso y a Yolanda siempre se le ha dicho que su valor en alza venía derivado precisamente de la capacidad de llegar a consenso con todos los agentes sociales, incluyendo el empresariado, que el empresariado también tiene sus propias movidas internas, ¿eh? Yo creo que a Garamendi le ha costado trabajito también hacer algunas cosas. Pero bueno, estábamos hablando de los ministerios Y del cambio climático. y del cambio climático. Para nosotros era muy importante, y eso es algo que siempre hemos valorado antes de las elecciones, para nosotros era muy importante que ese escudo social de que él ha hablado, evidentemente no se puede hacer en tan poco tiempo, en 4 años, y además teniendo en cuenta el COVID, el volcán, y nos faltó el meteorito. Creo que era importante porque desplegar la agenda social requiere más tiempo, ¿no? Es como cuando vamos a plantear una actuación en uno de los barrios más castigados por las desigualdades y por la pobreza de la provincia de Sevilla, pues no podemos decir esto lo vamos a arreglar en 3 patadas. Obviamente eso requiere más tiempo y creo que las propuestas que ha planteado el presidente del Gobierno en su debate de investidura caminan un poco en esa dirección, digamos, al margen del indulto, ¿vale? Porque el indulto además lo dejó para el final, ¿no? Entonces yo creo que estos 4 años podrían permitir que el desarrollo de esa agenda social facilitara que las desigualdades se redujeran en este país, porque la verdadera desigualdad de este país no es entre andaluces y catalanes como territorio, sino entre andaluces y catalanes como nivel de vida, desigualdad entre ricos y pobres, calidad en los servicios, aunque en los servicios, algunos los catalanes, yo los de la Rodalía se los regalo. Los cercanías de Sevilla son mucho mejores que los de... Otra cosa es que habrá que estudiar si hay que ampliarlo. Por tanto, creo que para nosotros es importante desarrollar esa agenda social, ¿no? Que evidentemente tendremos que acompañar de la agenda territorial. Y ahí, por ejemplo, la presencia de Esquerra y de Bildu pues sí que nos puede ayudar porque son de agenda social también. No hay que olvidar que, a diferencia de Puigdemont, Bildu el primer día dijo: no tenemos nada que decir, vamos a apoyar al gobierno, punto. Sol. Bueno, la verdad es que hablamos de Bildu con tanta naturalidad y entiendo que a ti no te importa hablar con esa naturalidad. A mí me duele. Yo, Óscar Matute era compañero mío hace 4 días. Sí, pero que el día que... Era de Esquerbatúa, verás, que ahí hay de todo. Confundir Bildu con... El día que se posicione... Pero que confundir Bildu con Herri Batasuna creo que es un error en contra del terrorismo, también, ¿eh? Pues entonces tendrá Óscar parte de Matute respeto, sí. 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 Pero bueno. Y lo ha hecho hoy en la radio. Hoy en la radio. Que lo digan en el Parlamento. Y en el Congreso se lo pidió 2 veces. Ha muerto, ay, se me ha ido el nombre, un artista vasco, y cuando le han preguntado por él esta mañana, ha hablado de su lucha contra el terrorismo. Que lo diga en el Parlamento, que lo diga en el Parlamento, porque yo no lo he escuchado y se lo he pedido 2 veces y desde luego Bildu no me ha contestado. Pero bueno, quitando eso, que no estamos... Bueno, tampoco habéis contestado vosotros cuando se ha pedido con el franquismo, quiere decir que no está... No sabéis pronunciar. Bueno, avanzamos. Estamos en un sistema democrático y ya te digo que yo nací en el 75 y, ya no hay terrorismo y soy hija de tampoco. la... No, es que de verdad no nos colguéis sanbenitos que no son nuestros, ¿no? Pero hablando de lo que acabas de ponerte encima de la mesa, de cómo vais a acordar las políticas. Yo no veo a Jun apoyando vuestra política de vivienda. Por cierto, que en materia de vivienda este gobierno no ha hecho nada en estos 4 años. Tenemos aquí, y ahí tenemos también información varia, ¿no? Las viviendas, las 60.000... La competencia de vivienda de la Junta, ¿eh?
La competencia de No, no, vivienda de las pues, comunidades autónomas. no. En todo caso, será que quien no ha hecho nada en la Junta. Iban a poner conozco a un disposición, poquito, iban a conozco poner un poquito Abra, ¿eh? terrenos militares a Por eso disposición te para digo, hacer vivienda pública, que cero vivienda. Que las competencias de vivienda son de las comunidades autónomas. Quien no habrá hecho nada será la Junta de No, no, Andalucía. la Junta y ahí sí le que ha doy la hecho. La razón. Junta sí que ha hecho. Ahí le doy la Sí, sí, la razón. Junta sí No ha que ha hecho hecho. nada. Ahí le se doy la demuestra, razón. ahí se Pero bueno. demuestra lo del cambio climático. Hay millones de viviendas vacías en este país, no hay que construir tantas. Pues que la pongan en funcionamiento. ¿no? Eso es lo que vamos a- seré eso es lo que yo, vamos a seré yo. intentar, efectivamente. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa es cómo se van a poner de acuerdo. Si es que lo estáis diciendo vosotros mismos, que es imposible, que en materia económica no tiene nada que ver Sumar con Junts, nada. ¿Cómo vais a poner de acuerdo en hacer esa legislación o esa agenda social? Y lo siguiente punto, Se verá, ¿no? ¿cómo se va a pagar? Si perdonamos los 15.000 millones a Cataluña, los 12.000, los 8.000, los 3.000, ¿cómo se va a pagar esa agenda social? Si va a haber una desigualdad presupuestaria territorial que ya estamos poniendo aquí y que ya asumimos en este pacto de gobierno, ya va a haber una desigualdad presupuestaria territorial, que un andaluz, un cordobés o un murciano no va a tener los mismos derechos y no va a tener el mismo presupuesto que un catalán o que un vasco, porque está ya firmado y escrito. Eso no es verdad. Sí. Eso no es verdad. Y lo veremos ahora, sí, hombre. Sí. Lo veremos en unos meses. Como estaremos aquí Lo vamos a sentados ver. en Lo veremos pocos en unos meses meses. en la Lo vamos tramitación a de los ver. presupuestos, lo veremos. Lo vamos a ver. Pues el tiempo pondrá todo en su lugar. Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de finalizar el programa, toca ofrecerles esta pequeña columna de opinión, La Vereda, con Ezequiel García. Muy buenas a todos. Sí, ya podemos decir que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno. Y es presidente del Gobierno de una forma lícita. Nos gustará más o menos su designación, pero es evidente que ha sido capaz de poner de acuerdo a 8 partidos diferentes. ¿A costa de qué? Bueno, pues a costa de regalar los oídos y sobre todo de regar con millones todas las ansias de los partidos nacionalistas e independentistas, ojo. Y este creo que es el problema. En la tribuna de oradores del Congreso hemos visto cómo se ha intentado poner contra las cuerdas al presidente. Él simplemente ha dicho que todo se va a hacer pues, en el marco de la Constitución. Lo iremos viendo. En la oposición creo que tienen que hacer una reflexión importante y es que a día de hoy solamente 2 partidos y medio, porque recuerden que UPN no es más que el Partido Popular en Navarra, al menos en la ideología, solamente 2 partidos y medio están de acuerdo. Y creo que uno de ellos está lastrando al Partido Popular como partido de la oposición. ¿Oposición o resistencia? Lo veremos con el paso de los meses y de los años. Pero está claro que nuestro presidente ha conseguido, a pesar de lo que pensamos mucho, y aquí me mojo, que bueno, que podríamos ponernos de acuerdo con cualquiera, pero con cualquiera y a cualquier precio. La verdad que es que un poco de dolor de estómago me da ver, por ejemplo, esas palabras de la representante de EH Bildu, una persona que está condenada por estar muy cercana al círculo de ETA. Sí, la tapa ya se cerró, pero es más que evidente que esas heridas se han abierto un poco. Nos esperan 4 años, eso dicen, lo iremos viendo. ¿Qué pasará en el futuro? Con Sánchez nunca se sabe. Muy buenas noches. Con Sánchez nunca se sabe. Es que me venía el otro día, digo a tono de broma, venía el otro día un tuit, ¿no?, que decía el 28 de mayo debacle en las municipales, 29 de mayo convoca elecciones, este tío está loco, no sé qué día de julio. Oye, pues mira, pues no parece que está tan mal y ayer, este es un genio, ¿no? Digo en tono de broma, ¿no? Y es verdad que muchas veces el presidente ha demostrado su audacia y su valentía política cambiando el paso y consiguiendo cosas que no nos esperábamos, ¿no? Desde luego, el paso ha cambiado varias veces. Última valoración. Y Bueno, no hemos pues hablado de Garzón. de Garzón. Bueno, Alberto se ha ido porque le tocaba y porque, bueno, sus circunstancias familiares, personales, pues bueno, se lo han dicho. Yo lo sabía de hace tiempo y bueno, o sea, digamos que se ha ordenado la forma de hacerlo, simplemente. Sol. Bueno, pues yo creo que hemos investido al presidente más débil y más sumiso ante el relato independentista que han comprado como suyo ayer y que va a ser un punto de inflexión en la fortaleza de nuestro sistema democrático y de Estado de Derecho y que desde el Partido Popular pues intentaremos rebatirlo. Me quedo con las palabras del presidente Alberto Núñez Feijóo,
que ayer creo que se cometió una gran equivocación y que hay un responsable que es Pedro Sánchez. Muy bien, bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos cada viernes por la noche en el Catalejo. Nosotros volvemos el próximo viernes con la actualidad política de la semana. Hasta entonces, muy buena noche.